La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy os voy a proponer un viaje en el espacio, en el tiempo, bueno, en la historia, en los misterios y en la magia. Y nos vamos a ir cerca y lejos. Cerca porque no está a 10.000 kilómetros ni a 15.000 kilómetros, está un poquito más cerca, pero son lugares que para mí de verdadera magia y maravilla. Para ello, bueno, yo creo que no se puede contar con nadie mejor. Un escritor, un investigador. Él es Carlos Ollés, lo conocéis porque ha estado muchas veces en el programa. Libros como Aragón Sobrenatural, 50 lugares mágicos de los Pirineos, lugares mágicos de Aragón, 50 lugares mágicos de Baleares y otros muchísimos más. Y sobre todo, su calidad y calidez por atendernos como siempre. Carlos, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio. Buenas tardes, Miguel, y gracias por abrirme la puerta de tu programa, por hacerme partícipe de él, y bueno, espero estar a la altura de tu medio, ¿no? De lo que haces en tu programa, de tu buen hacer, en fin, me imagino que el tema que hemos elegido hoy les gustará a la gente. Es un tema un poco inusual, iremos desgranando, pero que bueno, que ya te digo que gracias a programas como el tuyo, pues lo podemos sacar a la luz. Bueno, inusual, pero yo te digo, hay muchísimas personas que le gustan, y yo soy el primero, el conocer lugares donde uno viaja, ha viajado y esperemos pues seguir viajando. Y esta vez, como digo, nos vamos a los norte de los Pirineos, nos vamos al país vecino Francia, donde hay también muchos misterios. Tú conoces esos misterios también de la península, del sur de los Pirineos, pero en ese norte de los Pirineos, bueno, tú me has propuesto unos cuantos y yo de verdad estoy alucinado porque he pasado por algunos de ellos y no los he visitado. Bueno, es lo que pasa, mira, no tiene ningún pecado lo que te haya pasado eso a ti, porque es obvio que no conozcas todos. Yo, por la cercanía que tengo de mi tierra, Aragón, a lo que es el país vecino, pues claro, yo lo tengo a hora y media de mi casa y muchísimas veces he estado en ese otro lado, digamos, de los Pirineos, investigando estas cosas que tanto nos gustan, los lugares mágicos, los lugares donde han acontecido hechos extraños, ¿verdad? Y claro, por lógica, yo tengo que saber más lugares que muchos del resto de lo que es la península. Entonces, claro, el conocer estos sitios es simplemente dedicarle tiempo, ir a buscarlos, sentir el entorno, preguntar, hablar, de alguna forma intentar imbuirte un poco en lo que es la cultura también del sur de Francia, ¿no? Y van saliendo, no creas tú que es tan difícil, simplemente es tener esa paciencia, macerar un poco, por decirlo de alguna forma, toda esa investigación, y al final van saliendo cosas pues bastante bonitas. Bastante bonita e interesante. Ya digo que son lugares que no hace muchos años visité y que, bueno, en la última ocasión es un lugar que de verdad que a mí me encanta. A mí personalmente esos lugares, los bosques, las personas también allí, curiosamente, pues te encuentras, por lo menos yo lo que me he encontrado, muy acogido, donde las personas te cuentan, donde, bueno, en el mismo Rennes-le-Château, famoso por muchísimos medios, te encuentras personas súper acogedoras que te cuentan la otra historia, porque esta vez vamos a hablar, y tú propones un sitio llamado Luz-Saint-Sauveur, que de la Comunidad de Francia, de la Comuna de Francia, departamento de los Altos Pirineos y la región del Midi-Pirineo, y que se llamó simplemente Luz hasta 1962, pero un lugar con mucha magia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que encierra muchísimo magia. Tenemos que pensar que esta población tiene una vida, digamos, anclada en el pasado. Está fundada por el Temple. Tenemos que recordar que el Temple tenía, digamos, como asentamientos para guardar el buen paso de los peregrinos hacia Santiago de Compostela, entre otras muchísimas labores, ¿verdad? Y aquí, en Luz, ellos tenían un asentamiento, ¿de acuerdo? Es aquí donde nace, digamos, la leyenda en esta población, y más concretamente en la iglesia de San Andrés del siglo XII, es una iglesia no es muy grande,
Y allí yo, en la investigación que llevé a cabo, empiezo, digamos, a tirar un poco de libros, historia, etcétera, a tirar para atrás, y allá me encuentro que en el siglo XVIII un historiador y antropólogo alemán llamado Johann Joseph Ignaz von Dellinger pasa por esta población, entre otras muchas del sur de Francia, buscando, pues bueno, pues ritos, tradiciones, leyendas, y se encuentra con una historia, Cabello de la Leyenda, en la que cuentan, se lo relataban las propias personas de la población, que decían que en la muerte, en el aniversario de la muerte de Jacques de Molay, el gran maestre templario en 1314, en París, que fue quemado, bueno, pues en el aniversario de su muerte, cada día de su aniversario, cada año, durante la noche, en lo que era la iglesia de San Andrés, contaba, así lo cuenta en su libro, que entre brumas aparece un maestre templario con su tocado, con su capa, da unos pasos hacia lo que es el centro de lo que es la iglesia y de una voz cavernosa y profunda cuenta a la gente del pueblo que dice: ¿quién defenderá el Santo Sepulcro?, grita, ¿y quién liberará la tumba de Cristo? Y entonces a su alrededor se transfiguran o se encarnan otros 6 más templarios formando círculo a su alrededor, y entonces los otros gritan: nadie, nadie, nadie. Lo dicen 3 veces y desaparecen para volver a aparecer al siguiente año. Esto es una historia que cuentan a día de hoy los más mayores, de aquí de Luxembourg. Yo he tenido la oportunidad además de entrevistar a gente mayor, y algunos de ellos te lo contaban, que hablaban de los fantasmas templarios que se aparecían en la iglesia de San Andrés. Y eso la propia gente te lo dice sin ningún tipo de rubor. Es decir, está claro que la gente joven, bueno, yo a la gente joven obviamente no le pregunté, siempre tengo la costumbre de preguntar a la gente mayor, ¿vale? Por el hecho de que posiblemente el tiempo y el bagaje tengan muchas más historias que contarme. Y la mayoría de los que yo les pregunté, que eran de la zona o de la propia población, todos coincidieron en esta historia a caballo de leyenda, a caballo de fantasía, pero que está ahí, y que aseguraban que había gente que los había visto. Es curioso por lo que tú dices, cuando le preguntas a esas personas, esos habitantes de lugares como Luxembourg y otros muchísimos lugares más, ellos te lo cuentan, pero además sin ningún rubor. Es curioso que a lo mejor, bueno, aquí te vas a lugares como Galicia, donde te puedes contar, o en otros lugares, pero parece que las personas más jóvenes, parece como si hubiese un rubor o hubiese esa cortapisa de no poder contar aquello, vamos a decir, lo mágico, ¿no? Lo inexplicado, ¿no? Sí, no todo en la gente joven, bueno, hay de todo, ¿no? Pero la mayoría de la gente joven tienen estos temas también un poco como venido a menos, ¿no? Como que no les acaba de cuadrar este tipo de fantasía extraña que cuentan los mayores, ¿verdad? Entonces lo tienen como una anécdota, casi rozando la tontería, y por eso muchas veces no le hacen caso, cuando tendrían que darse cuenta de que no son solamente, digamos, sus mayores más allegados, sino otros mayores de la propia población y de poblaciones cercanas que de alguna forma esto lo siguen recordando. Luego, algún viso de realidad tendrá. Es así de claro, la cosa no tiene más, ¿vale? Y como ya te he dicho, fíjate, simplemente por hilar un poquito. En esta zona del Pirineo, bueno, como casi en todo el sur de Francia, el temple se instala, ¿no? Y esto es un pequeño apunto porque me llamó muchísimo la atención. Muy cerquita de allí, de Luxembourg, en el fondo del valle, ya rozando con España, hay una población que se llama Gavarnie, que yo además invito a que la gente la vaya a visitar porque es un paisaje precioso, tiene una cascada tremenda, la más alta de todo el Pirineo. Y allí hay una iglesia muy pequeña, la de la población, que es la de Santa María del Buen Puerto, ¿vale? Una iglesia fortificada en que guardaban los templarios. Allí había, creo recordar, según leí las notas, que había un sargento templario y 2 hermanos guardando ese paso fronterizo, ¿vale? Para que el peregrino no tuviera ningún sobresalto en su andar. Así ponían el escrito, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que
de los últimos 7, creo recordar, templarios, guardaban sus cráneos, que a día de hoy, si tú vas a esa iglesia, hay una vitrina con unas puertas de madera que tú puedes entrar, porque en Francia todas las iglesias están abiertas, no como en España, que la mayoría están cerradas a cal y canto. Allí puedes entrar en todas porque las abren por la mañana y hasta a la última hora de la tarde no las cierran. Bueno, pues tú entras en esta iglesia, hay una especie de armario en la pared colgado al lado del confesionario, y tú abres ese armario, es una vitrina donde están los cráneos de los supuestos templarios, y así está grabado también en el propio armario en la madera, ¿vale? Es decir, tradición de esta encomienda en el Pirineo hay muchísima, y muchísimos lugares de los que poder hablar de ritos que hacían, bueno, pues estas personas, estos soldados, estos seguidores de Jesucristo con espada en mano, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Este Midi francés, la región de los Pirineos, realmente, Carlos, es un lugar, pues como tú dices, templarios, cátaros, tienen lugares realmente emblemáticos. Y es curioso porque en esta zona fronteriza, evidentemente, una frontera natural como son los Pirineos, también zona de intercambio, se juntaron muchas culturas, pero también el misterio, ¿no? Sí, está claro, está claro. Mira, tú fíjate una cosa, el Pirineo es paso natural entre, digamos, la parte norte y la parte sur del continente europeo. Muchísimas hordas de personas vinieron del norte de Europa y pasaron a la península, pero otras muchas quedaron en el Pirineo ancladas. Y allí, no sé si llamarlo así, pero se creó un batiburrillo, por decirlo de alguna forma, de cultura, que convivieron entre las distintas culturas o de las distintas gentes, generando una riqueza tremenda. Allí tenemos infinidad de menires, de dólmenes inmensos, obviamente no tan grandes como los de Andalucía, pero muchísimos, ¿vale? Tenemos las tradiciones de fuentes milagrosas, tenemos cuestiones, apariciones pues muy similares a las de la Santa Compaña. Es decir, hay todo un mundo antropológico en el Pirineo encerrado. Yo siempre he dicho que el Pirineo, para mí, es un tercer mundo. Es decir, no es ni España ni Francia, es algo que tiene su propia personalidad, porque las gentes que viven en la montaña tienen su aquel especial, no sé cómo decirlo, no sé si me entiendes, Miguel. Sí, perfectamente, tiene una magia muy especial. Yo de verdad invito a los oyentes que cuando puedan visiten, pero nunca como turistas, siempre como viajeros. Yo es una de las cosas que siempre digo, y de verdad lo he escuchado muchas veces y siempre lo intento, de ir a conocer los sitios, a conocer las personas, a hablar con las personas que hay por allí y a conocer esos sitios pues, lo más tranquilo posible y lo mejor posible, porque está lleno de lugares con magia, con letras mayúsculas, no hechicería, no vamos a decir, que también la habrá. Y si te parece, vamos a una segunda población, la población de San Sabino, donde estaban la etnia de los agotes, donde también fue devastada por los hugonotes también, y donde hay un lugar también, Saint-Savin-sur-Gaterbe, donde también realmente iglesia, cultura y también esa magia e incluso etnia, ¿no? Sí, mira, yo llego a esta población persiguiendo o siguiendo un poco lo que es la vida de los agotes, de los cagots, de esta etnia de apestados, que no se sabía muy bien quiénes eran, de dónde habían partido, de dónde habían salido, que llevaban como identificativo en el pecho una pata de oca cortada, que la gente los tenía como apestados, que no eran leprosos, pero que los trataban prácticamente igual que ellos. Y aquí en este pueblo me encuentro una comunidad, y yo, pues bueno, pues para incluirlo en mi libro de 50 lugares mágicos del Pirineo, me pongo de viaje y me voy para allí. Porque yo, en una primera investigación que hago desde mi casa, me entero de que en la iglesia de San Sabín, de esta misma población, que también se llama igual, la iglesia está partida en dos. Bueno, en dos. Digamos que un tercio está dividida para este tipo de etnia de los cagots, porque eran religiosos y cristianos, y el resto de la iglesia era para la gente normal. Digamos que esta gente la tenían como apartada, y la tenían como apartada para todo. Y para todo me refiero que para entrar en la iglesia de San Sabín tenían una puerta aparte.
a día de hoy tapiadas. Si vamos a la iglesia, junto a la puerta principal de la iglesia de acceso a la izquierda, hay una puerta más chiquitita, muy baja, no tendrá más de 1,5 metros de altura, con un dintel muy gordo, y arriba, encima del dintel, simplemente tiene grabado el número 1 romano. Esa era su puerta de entrada. Dentro una pequeña estancia, que a día de hoy ya no existe, ya digamos que han hecho toda la iglesia diáfana, ya lo han, digamos, esa, no sé si llamarlo vergüenza, ¿no?, de mantener eso. Yo, como tradición, estaría bien observarlo, pero también un poco es avergonzante el que durante siglos se apartara una gente sin saber por qué. Bueno, pues en esa habitación dentro de la iglesia era donde escuchaban la Sagrada Misa esta india de gente, ¿no? Simplemente el único contacto que tenían ellos desde esta habitación con la iglesia era un pequeño ventanuco estrecho por el que les entraba el sonido de la misa. Ellos no veían ni al sacerdote ni veían al resto de feligreses, simplemente la podían escuchar. Y fíjate, cuando pasaban la cesta, el canastillo para echar la limosna, lo que se suele hacer hoy en día, bueno, pues lo hacían de tal manera, además es una cosa muy curiosa que yo me llamó mucho la atención cuando lo estudié, y es que para poder pedir la limosna a los cagots, cogían y digamos que era una especie de bolsa con un aro en la boca, y el aro, digamos, era como una especie de cazamariposas, para que nos entendamos, para que la gente lo tenga visual, ¿no? Entonces, primero pasaban la bolsa esta entre la gente normal, echaban el dinero, y para que el dinero de esta otra gente, de los cagots, no se juntara con el dinero de los primeros, hacían con una cuerda un nudo, y entonces metían por ese ventanuco estrecho la bolsa donde estaban los cagots, y los cagots echaban el dinero, claro, y ya no caían, ya no se juntaban con el dinero de los demás, se quedaba en la parte superior. Fíjate hasta qué punto eran repudiados por toda la gente, pero sin embargo, fíjate qué cosa más curiosa, dependían de ellos, porque eran unos grandes orfebres, grandes albañiles, o sea, dominaban todas las artes. Por eso tenían mucho dinero. Y fíjate que, claro, la iglesia, digamos, lo repudiaba, pero lo que no repudiaba era su dinero, que aunque lo dividía en la propia bolsa de las monedas o de la limosna, lo aceptaba sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema, como suele ocurrir en muchas culturas, no solamente en esta de la iglesia de San Sabán. Me llama la atención, y tú hablas también de la existencia de un órgano y de autómatas incluso, ¿no? Sí, y me gustaría mucho que la gente fuera a verlo, porque ahora podemos viajar gracias a la radio con la imaginación, pero si lo vas allí a ver y ves cómo funciona, te llamará muchísimo la atención, porque tenemos que pensar que esto es del año 1500 y estamos hablando de los primeros autómatas que hubieron en Europa, y es algo muy simple, ¿eh? No, que no crea la gente que es algo, vamos, tremendo, pero ya empezaban a haber mecanismos que actuaban de una forma independiente, ¿vale? Digamos, manipulados en este caso por el órgano. Es decir, cuando entramos en la iglesia de San Sabín y vemos dónde está el órgano, veremos que en el lateral de la pared del órgano hay, creo que son 4 cabezas de metal policromadas. El color ya está muy viejo, pero son de colores, que cuando suena el órgano, las cabezas van como bailando, girándose un poco a un lado y hacia otro, ¿no? Es un movimiento muy simple, pero si pensamos que está hecho en el 1500, creo recordar, 57, si no recuerdo mal, ya es todo un adelanto para la época, ¿eh? Es decir, conjugaban lo que era el mecanismo de un órgano impulsado por un fuelle, el viento, para también menear estas cabezas y hacer como una especie de alegoría a la música, ¿no?, con su movimiento. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar.
Bueno, realmente ese movimiento que me imagino que en aquella época generaría gran asombro, ¿no? Porque realmente las poblaciones que había, y como tú bien dices, esto simplemente, la radio es para crear boca o abrir esa ganas de viajar, pero como digo, si nos retrotraemos a ese siglo XVI o incluso el XV, que también empezarían muchas de estas obras, Carlos, generaría también esa llamativa, no sé, dejarlo ojiplático, porque realmente, claro, no es como ahora que estamos acostumbrados a grandes maravillas. En aquella época debería ser algo realmente excepcional, ¿no? Claro, claro. Es más, fíjate, esto es mal pensado por mi parte, pero posiblemente estuviese hecho con la intención de llamar a la gente a misa, para observar aquel baile tan extraordinario de esas caras al unísono de la música del órgano. ¿Vale? Tú imagínate, eso llamaría muchísimo la atención, porque alrededor, todas las poblaciones que hay alrededor no tienen estos autómatas. Era la única población que lo tenía en aquella época. Por lo tanto, fíjate si llamaría la atención en la gente y correría la voz. Y eso que en aquella época ni había ni televisión, ni radio, ni teléfono, nada. Simplemente el boca a boca. Y estoy totalmente convencido que en menos de un año el montaje de estos autómatas allí y su función correría la voz por todos los valles colindantes aquí a la población de San Sabín. Seguro. Seguro. Yo, el único que se me ocurre parecido, el reloj de Praga, el reloj astronómico, que prácticamente es coetáneo, 1490 por el maestro Janus, que bueno, también con mi historia y demás, pero realmente a tantísima distancia no. Pero también habla de pasar de ese órgano, también algo que había que preside el altar, una piedra gigante de cuarzo, ¿no? Es que es muy curioso. Esto me llamó muchísimo la atención porque fue una sorpresa para mí. Ya te digo, yo iba simplemente a investigar a la etnia de los agotes, y yo llego allí y me encuentro, para que la gente se lo pueda imaginar, digamos, el ábside del altar, digamos, al principio de lo que es el ábside, centrado está la mesa de oferente, ¿no?, del sacerdote, que es una piedra hecha, ¿cómo se llama?, en granito negro, vaciada, que es la tumba supuestamente de San Sabín, es decir, que el cuerpo de San Sabín está dentro de lo que es la mesa del altar. Bien, eso ya es raro, pero bueno, hasta cierto punto tampoco es tan raro. Bien, pero es que me encuentro que en lo que es el ábside está desnudo, no tiene ningún tipo de iconografía religiosa, y centrado dentro del ábside, donde supuestamente tendría que estar el asiento o la silla del sacerdote, del oferente, hay una especie de monumento hecho de madera, no muy grande tampoco, una especie de palio pequeño con muchas volutas y muy bien trabajado, con un cristal, y dentro hay una piedra de cuarzo tremenda. Y me llamó muchísimo la atención porque eso me estaba diciendo a mí que la iglesia, la misa, la Santa Misa está ofrecida a esta piedra. Es decir, cuando el sacerdote está haciendo la misa, la Santa Misa, tiene detrás todo lo que es un altar de santos, de representantes de Dios, ¿vale?, en la tierra, ¿vale?, los santos, el Hijo de Dios, etcétera. Aquí no hay nada de eso. Simplemente hay una piedra de cuarzo tremenda, ¿vale? Y eso, estudiando un poquito, sale todo a la luz. Resulta que San Sabín fue un asentamiento romano, porque muy cerca de aquí había un paso romano por el Pirineo, muy importante. Bien, resulta que a la diosa Diana se la representaba con una piedra de cuarzo. ¿Qué forma más fácil de atraer a los nuevos feligreses hacia el cristianismo? Simplemente con coger el antiguo culto y meterlo dentro de una iglesia católica. Es decir, el cura cristiano, con la piedra de cuarzo detrás, haría todo lo que es la misa, la Santa Misa, a los nuevos adeptos romanos, que como ellos verían que detrás del sacerdote cristiano seguía estando la piedra de cuarzo,
no habría ningún tipo de importancia con cambiar de culto, ya que, digamos, su dios o diosa en este caso seguía estando en el altar, ¿me entiendes? Totalmente, es que es una forma de integración de los cultos antiguos con el nuevo culto. A fin de cuentas, el cristianismo fue un nuevo culto, como ocurrió, por ejemplo, con los vikingos en Escandinavia o en ahora Rusia, donde apareció ese cristianismo y donde esos dioses, evidentemente, Thor y demás, y Loki, se vieron representados a lo mejor por los santos patrones de cada sitio y bueno, aunque no fuesen del mismo tipo, pues recordamos incluso a San Cristóbal, que nunca existió, pues ese dios gigante pasando al pequeño Jesús por el río, ¿no? Y sabemos que es una alegoría, pues fíjate hasta dónde llega y es la unión. Si te parece, seguimos con el viaje, este viaje importante, y nos vamos a un lugar que yo precisamente fue el objetivo del viaje que hice, el último viaje a la zona norte de los Pirineos, a un lugar donde se encuentra la llanura de Bigorre, donde los Altos Pirineos, atravesado por el río Goff de Po, y donde procede el Governí también, de toda aquella zona. Nada más, nada menos, y seguro que lo hemos escuchado todo, Lourdes, ¿verdad? Sí, Lourdes. Lourdes y todo el mundo, cuando hablamos de Lourdes, ya entiende que estará por el medio Bernadette Soubirous, que fue la niña vidente que de alguna forma desencadenó, bueno, pues que a día de hoy vayan allí miles y miles de personas entre el 1 de mayo y el 12 de octubre, porque si no lo sabe la gente, Lourdes es una zona de temporada, es un templo de temporada. Empiezan los cultos el 1 de mayo y el 12 de octubre se cierra. Ya no hay más cultos y está todo cerrado. Pero fíjate, vamos a empezar por una cosa muy curiosa, y esto me lleva a lo que he dicho al principio, tiempo de investigación, pero que luego da muy buenos resultados. Resulta que yo, cuando iba confeccionando, como he dicho antes, el libro de 50 lugares mágicos de los Pirineos, buscaba por allí, por aquella zona, dólmenes, menires, piedras preñadoras, y me acerco muy cerca de Lourdes a una población que se llama Monteaú escrito, bueno, Montó. Empiezo a preguntar allí pues si había alguna zona de ritos ancestrales y tal. Y hablando con la gente, me dicen que en esta población tienen un gran problema. Y es que, bueno, pues la gente enferma mucho, tiene enfermedades mentales, esquizofrenias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo referente a la enfermedad mental, ¿no? Y parece ser que todo viene por las aguas de la zona esta, que como son acuíferos que pasan por rocas graníticas, como son el Pirineo y el granito, pues tiene parte de radioactividad, no mucha, pero tiene. Parece ser que en esta zona, bueno, pues incide demasiado en el agua esa radioactividad, o no sé explicarlo bien del todo, pero que la gente pues tiene esos tipos de problemas. Y resulta que en Montomentero, que fue el lugar de nacimiento de Bernadette Soubirous, que de allí, jovencita, fue que ya cuando marchó a Lourdes y al poco tiempo le pasó esto. No es por desdeñar nada de lo que pasó en Lourdes, ¿vale? No quiero desdeñar nada, porque yo creo que algo pasó, estoy totalmente convencido. Pero no deja de ser curioso que que Bernadette nazca en esta población y parta de aquí, jovencita, hacia Lourdes, porque sus padres, bueno, pues encontraron trabajo en la hacienda de Lourdes, que por cierto Lourdes en patuá, que es el chapurreado que habrán allí, se llama Lorda, ¿vale? Por si alguno oye nombrar Lorda, que sepan que se refiere a Lourdes. Bien. Dicho esto, y para dejar claro de que posiblemente la criatura pues estuviera afectada también por estas aguas, vamos, si te parece, a enumerar un poquito unas pequeñas particularidades de algunas de las visiones que tuvo la niña, y luego vamos a hablar de algo muy curioso que está a vista de todos y la gente no se da cuenta. ¿Te parece? Oh, genial, porque además, fíjate que yo decía que era el objetivo mío de la investigación. Partimos de aquí de Málaga,
muchos miles de kilómetros, porque nada más que hasta los Pirineos hay 1000 kilómetros, más recorrer toda la zona, más llegar allí, como tú bien dices, a ese santuario. Yo iba con mucha reticencia, estaba preparando el libro Milagros Médicos y evidentemente, aparte de leer, tú sabes que muchas veces uno lo que lee pues va asociado también, en este caso, a la cultura y a la religión, y pocas veces asociado a la medicina. Y bueno, allí la verdad es que cuando llega allí yo me desarmé. Yo tengo que decir, y no soy practicante ni religioso tampoco, pero me desarmé porque me encontré un lugar que a mí me llamó la atención y me gustaría que tu visión, y si me permite algún añadido que haga yo, porque de verdad estuve unos días fantásticos por allí dando vueltas en un Lourdes, yo diría mágico, además prácticamente para nosotros solo había muy poquitas personas, era pleno mes de diciembre, pero con el frío, pero con una luminosidad impresionante, también tuvimos la entrevista con el director del Buró de Constataciones Médicas, donde pudimos también valorar pues datos médicos importantísimos. Por lo cual, yo creo que, Carlos, vayamos a esa característica, porque de verdad, aquella persona que no ha estado, y yo ya digo que iba muy reticente, esa magia de Lourdes, aunque no sea religioso, a mí me llegó atrapando. Pues mira, desde luego que atrapa, eso te lo garantizo también yo, porque son incontables las veces que he estado en Lourdes, acompañado, solo, pasando la noche, viendo lo que es todo lo que es la procesión de las antorchas. He sido voluntario, tengo que decirlo, en la procesión de las antorchas durante bastantes años. Entonces, lo conozco muy bien, he estado muchas veces allí, ya te digo, acompañado, solo, de noche, de día, y aquello tiene una atracción muy especial. Yo tengo que decirlo, soy creyente, tengo una creencia también un tanto limitada porque no creo todo, pero soy creyente. Y tengo que decir que sí, que aquello te atrapa, aquello tiene una magia muy, muy especial, como tú bien dices. Si te parece bien, quiero hacer referencia simplemente, por ejemplo, a unas cuantas de las 18 apariciones que se dieron allí, que fue la testigo principal Bernardette Soubirous. Como pasa siempre en todos estos casos de aparicionismo con niños, Bernardette, el primer día que tiene la aparición, no va sola, va con 2 niños más, pero solamente es ella la que ve a la que llama la niña, que se aparece en una especie de hueco de una balma, de la Masariell, una especie de gran roca donde a día de hoy está puesta una figura de la Virgen de Lourdes, ¿vale? Allí con un letrero en sus pies donde pone la frase que dijo. Y ella empieza, digamos, a estar un poco atormentada con esa imagen, ¿no? Con la niña que ve, que ella oye siempre un gran estruendo cuando va a venir, y luego la ve a ella, ¿no? Los demás no la ven. Alguna niña de las que le acompañaron sí que notó un viento extraño que no tenía por qué haber en esos momentos, pero no solamente, así como en otras apariciones marianas de otros lugares, son un grupo de niñas o varios infantes quien ven a la Virgen. En este caso solamente lo ve la Bernardette Soubirous. Por eso, hilando un poquito con lo que he dicho al principio, me extraña un poco lo que me contaron los vecinos de Montó. Bien, dicho esto, sigo. Por ejemplo, por recordar un poquito, dicen las autoridades, después de todo el revuelo que se monta, cuando la niña dice que ve a una niña, a la señora, ella le llama a la señora, a la niña, ¿vale? Por la niña le llama por el tamaño que tenía, le parecía una niña. Sin embargo, cuando ella se fija mejor, ve que es un ser adulto, luego le llama a la señora. Bien, le piden, las autoridades no creían lo que estaba diciendo la niña, le piden que la niña haga un milagro intercedido por la Virgen. Entonces la niña hace el famoso milagro que dicen de comer hierba, cosa que espanta a muchísimas de las personas que seguían, digamos, esa aparición virginal, ¿no? Esa supuesta aparición, ya los espanta y se van de allí porque no quieren saber nada. Pero sin embargo pasa una cosa muy curiosa, y es que donde come la niña hierba y toca el suelo y escarba un poco, emana una fuente
que a día de hoy sigue manando y es de donde todo el mundo llena los cantarillos de agua o las botellas de agua y se las lleva a casa. Es muy curioso, no deja de ser curioso que haya sido por obra o intercesión de la Virgen, que haya aparecido ese agua donde antes supuestamente no había nada. Bien, esta es una de las muchas cuestiones. Luego también le piden las autoridades que a la niña que le diga esta imagen quién es, que se diga, que proclame quién es, que les diga quién, si es la Virgen María, si es quién es, ¿no? Entonces, claro, pues el 25 de marzo la niña vuelve otra vez a la zona de Massabielle y se presenta delante de la señora. Vuelve a ver ese estruendo que algunos oyen y otros no, cosa curiosa, porque esto también pasa en la ufología, pero no quiero mezclar en estos momentos estas cosas. Unos escuchan el estruendo, el trueno, otros no oyen nada, porque algunos decían, miraron al cielo como esperando ver nubes de tormenta y estaba un día luminoso y soleado. Bien. Entonces la niña le pregunta a la imagen que quién es. Y la niña, según dicen las autoridades y según está escrito, dice que la imagen le contesta que era Inmaculada Concepción. Concepción está escrito en patuá, en patués, que es lo que hablan en el sur de Francia, una especie de lengua muy concreta de aquella zona, ¿de acuerdo? Bien. Fíjate qué cosa más curiosa, porque si tú has estado en Lourdes, verás que esta frase es la que tiene a los pies la Virgen María, sí. La Virgen de Lourdes, ¿verdad? Sí, ¿Tú te has fijado, no? Sí, sí, sí. Bien. Mi primera pregunta, y es una de las preguntas del millón. Si estamos en Francia, ¿por qué lo ponen en español? ¿Tú te has fijado que al estar allí tú lo lees perfectamente bien? Sí, sí, perfectamente. ¿Por qué lo ponen en español? Curioso. Es algo extraño. Sí, sí. Ahí tendría que poner Je suis jeté l'Immaculée Conception. Sí. Y no lo pone así. Sí, lleva totalmente. Lo tenía que poner en francés, ¿no? Totalmente razón. Claro, se supone que a la niña o bien la imagen le hablaban patois o le hablaban francés. La niña entendía las dos cosas y hablaba las dos cosas. Sin embargo, el letrero, y según dicen y está escrito en las actas eclesiásticas, está escrito como yo te digo y como está en la roca, delante de todo el mundo. Ahí sí que hay un misterio, está delante de todos y nadie se fija. Que era en medio Inmaculada Concepción. Y ahora digo yo, no sé qué te parece a ti, pero yo digo, ¿y si aquí añadieron las autoridades algo después de ver quién era realmente la aparición? Porque si dice la señora, dice simplemente que era, está haciendo referencia a la diosa madre, a la esposa de Zeus, por decirlo de alguna forma, para que la gente se ubique. Porque si lo dicen en español, que era, si lo dices en español parece como si está diciendo que es pasado y presente, está siempre, ¿no? Un ser que ha estado y estará siempre, dicho en español, ¿de acuerdo? Es una forma de esconder realmente lo que dijo la imagen. Porque la imagen posiblemente dijo Jesus era. Y al entenderlo, las autoridades eclesiásticas se aseguraron mucho de esconder, digamos, la verdad, diciendo la verdad delante de todos. ¿Cómo hacerlo? Si se escribe en la lengua del país vecino, pues ya no hay ningún tipo de problema. No sé si me entiendes. Sí, sí, perfectamente, porque una de las cosas que ocurre, a mí me recuerda también a las apariciones de Fátima unos años después, 40 y tantos, 50 años después, donde aparece también una figura y también la autoridad eclesiástica es la que da la interpretación, porque en un principio la niña pues veía pues esa figurita, curiosamente en una piedra, curiosamente lo que tú dices, empieza a rascar allí donde ahora emana agua, no aparecía, de hecho gente se fue y cuando ya se estaban yendo las personas, cuando emana agua, pero es que ha seguido emanando agua, un lugar, yo no entiendo de energía, yo se lo comentaba a
amigos que comunes que yo están en el mundo del misterio, y yo digo, yo no entiendo la energía, pero a mí realmente me llegaba a impresionar esa roca y ese lugar. Pero curiosamente sabemos que cuando a lo mejor no interesa, y él en esa hipótesis que tú indicas, también lo manejan hasta el punto que, como tú bien dices, podía ser esa roca, esa madre tierra o esa era que tú comentas. Claro, es que, ya me dirás para mí, es que después de haber observado muchísimos años ese letrero, tenerlo delante de mí, siempre me planteé la pregunta de por qué me lo ponen en español cuando estoy en Francia. Máxime, y no es por, digamos, ningunear a ningún francés, Dios me libre, pero en estas zonas fronterizas siempre hay un poco de rifirrafe con los del sur, y a veces pues no estamos muy bien vistos. No es siempre así, ¿vale? Pero a veces sucede. Entonces, ¿por qué ponen en español, en pleno Lourdes, en pleno Francia, un letrero que supuestamente dijo la imagen, la señora? Yo no creo que hablara en español la señora. Estoy totalmente convencido. Claro. Si le habló a Bernadette, o bien lo hizo en patois, o bien lo hizo en francés. No hay más. Y la única palabra que dice, se pone ahí en patois, es conceptu, que es la última. El resto está en perfecto español. Por lo tanto, lo único que yo entiendo allí que están escondiendo la identidad real de la señora. Eso es así. Yo invito a los oyentes que pongan en internet Lourdes, que vean imágenes de la Virgen de Lourdes con el letrero a sus pies y que interpreten ellos mismos, y ya está. Es así de sencillo. Así de sencillo, así de claro, porque Lourdes, la verdad es que yo, hablando con el doctor De Francisci, el director del Buró de Constataciones Médicas, esas sanaciones que realmente, si tú analizas el agua del río Cap, no tiene tampoco ninguna propiedad especial. Un agua pues bueno, como puede beber uno de cualquier manantial de los Pirineos. En cambio, las curaciones están demostradas que ocurren, no voy a decir por la Virgen, pero que ocurren a muchas personas que van allí. Sí. De hecho, la gente que vaya por primera vez, porque me imagino que los que han ido se han dado cuenta, que las tres iglesias que hay una encima de la otra tienen todas las baldosas de las paredes con nombres de personas que han sido curadas. Todas las baldosas de la pared de las tres ermitas que hay una encima de la otra, de las tres iglesias, están con nombres de gente que han sido sanadas allí. Y eso es así. Y ya sabes tú que se constata el milagro. Eso no, digamos que hay una especie de examen médico. A ti no te puedo decir nada de eso porque lo sabes mejor que yo. Sí, bueno, sí. Son realmente dos tribunales médicos los que realizan. Ojo, que ellos nunca dicen que es un milagro divino, sino que es una curación inexplicada, ¿eh? De hecho, todo De Francisci ya dice que y este último milagro que hubo de Bernadette, también se llamaba la monjita que tenía pues esta alteración neurológica, del dolor que tuvo, que fue el último milagro en 2019. Pues realmente ellos hablan de curaciones inexplicadas. Ellos dicen que ya en la concepción o el nombre de milagro no lo puede decir, pero en cambio, en este caso, el arzobispo de Beauvais, que fue el que se encuentra muy cercano a París, él sí lo puede nombrar porque es parte de la religión, ¿no? Pero ellos dicen curaciones inexplicadas. Realmente estas curaciones están ahí. Yo he visto informes y dejan poco la imaginación, Carlos. Sí, estoy convencido. Mira, yo en mis tiempos de voluntarios pues hablé con gente de los voluntarios de la Cruz de Malta, que hay muchísimos, digamos que son los que tienen allí, digamos, la potestad de llevar las camillas de la gente, y ellos, amén de todas estas curaciones que se hacen más oficiales, habían otras menos oficiales que ellos vieron in situ y que no se recogieron, ¿vale? No sé, si fuiste en diciembre no los verías a estos voluntarios, pues son voluntarios de la Cruz de Malta, y ellos te relataban cada sanación tremenda. Era no sé si la gente
intercesión divina o simplemente pues por saberse allí, no lo sé, es que no puedo llegar a explicarlo porque a mí se me hace muy difícil explicar, digamos, lo que es un milagro, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es muy difícil, Carlos, porque además, como tú bien dices, el mismo doctor de Franchi decía, estas son las sanaciones que nosotros estamos investigando, algunas rechazadas, otras aceptadas, pero son las que nos llegan. Dice, ¿cuántas y cuántas historias habrá? Como tú bien has constatado de nuevo, ¿cuántas historias habrá que no llegan? Porque claro, para constatarla tiene que ser alguien que vaya a ese despacho, el Buró de Constataciones Médicas, creado en 1905, pero si no va, es como si no existiera, simplemente se queda en el entorno personal y familiar. Pero curiosamente o llamativamente o inexplicadamente ocurre. Sí, está claro. Ocurre porque yo puedo dar fe de que eso me han contado de gente que los creo, digamos, pues bueno, con una palabra noble y todo lo que me han contado. Realmente Lourdes es un lugar que habría y podríamos hacer un programa y con tus conocimientos todavía realmente haríamos y de verdad me gustaría hacerlo porque tiene muchísimas cosas que hacer. No sé si quiere decir algo más de Lourdes, algo especial, o si no hacemos un pequeño viaje también en el espacio y en el tiempo, Carlos. Sí, vamos al siguiente sitio, si te parece, ¿no? Sí, por eso digo, porque Lourdes podríamos hablar muchísimo. Pues si te parece, sí. Vámonos a Arles-sur-Tech, la localidad francesa, situada en el departamento de Pirineos Orientales, también región occitana, y que en la comarca histórica de Vallespir, un lugar también donde el misterio ocurre hasta en las tumbas y con agua también, ¿no? Todo se relaciona, parece que van cogiendo estos misterios y van enganchando los unos con los otros, ¿no? Sí, fíjate que el agua es una parte muy importante en las zonas milagrosas. Y aquí en este sitio, en esta abadía carolingia del siglo X, bueno, es muy anterior, ¿vale? Porque ya hay escritos en el 780 de la existencia de esta abadía, pero es cuando, en el siglo X, cuando resurge, digamos, un poco y se acrecenta arquitectónicamente haciendo una gran abadía. Bien, aquí nos encontramos una cosa muy curiosa. Hasta aquí me desplazo también yo, pues porque había llegado a mis oídos que había una tumba labrada en alabastro, que jamás había contenido ningún cuerpo dentro, y que sin embargo todos los días manaba agua de ella, estando separada de la pared y levantada del suelo. Y eso lo tenía que ver yo. Como comprenderás, un investigador tiene que ir al sitio, no puede ser. Entonces nos acercamos a esta zona del Languedoc-Rosellón. Esto queda muy cerca ya, pues, digamos, podemos decir que es de país catalán, vamos. Bueno, pues entro a la abadía y me dirijo al patio de la abadía, que es donde está esta tumba, está a la intemperie. Está cerrada por unas rejas y es una tumba muy simple, donde tiene una especie de crismón centrado, un crismón mudo, que digo yo, no tiene simbolismo más que el aspa y no tiene ningún otro simbolismo como el alfa, el omega, etcétera, ¿no? Bien. Y encima de él, de lo que es la tumba, hay una especie de grabado de lo que supuestamente es un vasallo, un cruzado que sanó con el agua de esta tumba. Me explico. Aparentemente, esta tumba no tiene fecha, digamos, de construcción, no se sabe quién la construyó, está ahí, y digamos que aparece por aquí, allá por el 1200, un caballero cruzado, natural de esta zona, que venía pues infectado por la lepra. Estaba desahuciado ya, y él, pues, con muchísima fe, se acercaba todos los días a esta abadía a rezar, se apartaba de los demás para no infectarlos, y cierto día que ve que emana agua de dentro de la tumba, le da por beber de ese agua y mira por dónde sana de la lepra, se cura totalmente y ha nacido el milagro, ¿vale? A partir de aquí, digamos que esta tumba, digamos, se le da el apelativo de santa. Bien, Guillermo de Taillet, que así se llamaba el cruzado, es el que hace hacer esta escultura, este grabado encima de lo que es la tumba en la pared, digamos, en agradecimiento a su sanación. Desde ese día, todos los días del año se recogía el agua para que el día de los santos San Abdón y San Senén, que son los santos de esta población, los santos patronos,
se reparte exclusivamente el agua que emana de esta tumba entre las personas de la población de Arles-sur-Tech, como un mágico elixir que les cura todo. Si tú vas allí puedes comprobar perfectamente como la tumba no toca a ningún lado. Está sobre dos patas de piedra, pero está separada de la pared como unos 30 centímetros, 20-30 centímetros, y está levantada del suelo otro tanto. Y sin embargo yo soy testigo y tengo fotografías de cómo el sacristán de la abadía, una vez cerrada la abadía, va allí con una bomba manual o una bomba de estas de aspiración, mete un tubito dentro de lo que es la tumba y saca como más o menos 1,5 litros, 2 litros de agua de dentro de la tumba. Aquí, obviamente, pues bueno, apareció, digamos, un poco la duda científica, y hasta aquí pues se midieron varios grupos multidisciplinares de científicos a ver qué es lo que sucedía aquí, por qué manaba agua. Y en la primera mitad del siglo XX aparece por ahí un grupo multidisciplinar de la Sorbona y nos dan con el tema de por qué mana agua allí. No saben por qué, pasan un tiempo y se van. Los estudios no les dicen nada. Y después de eso aparece, pues en la segunda mitad, a principios de la segunda mitad del siglo XX, aparece otro grupo multidisciplinar que estos sí que dan una conclusión, que dicen que como el alabastro es poroso y el Pirineo todas las noches, tardes, noches, lo que hace es caer una especie de rocío, una lluvia muy finita, que el alabastro lo coge como si fuera esponja y luego durante el día siguiente lo va destilando a su interior. También hay que decir que todas las tardes, noches en el Pirineo, casi todas, llueve algo. Y eso podría ser verdad, podría ser una de las explicaciones, que por esa razón recogiera agua en su interior. Pero es que resulta que, digamos que los que están a favor del milagro, y eso está también constatado, en el inicio de las dos grandes guerras, se seca totalmente esta tumba, no mana agua durante un año, el primer año de las dos grandes guerras. Y en el inicio de la guerra de Japón, en el ataque Pearl Harbor en el 45, mana tanta agua de dentro de esta fuente, de esta tumba, que inunda todo lo que es el patio. Inunda, obviamente no sube mucho, pero lo llena de agua en una fina capa por el suelo. Entonces, estos son los detractores de la parte científica, alegan esto, y los científicos alegan lo otro. Lo que sí que es muy curioso es ver cómo el sacerdote todas las tardes saca agua de allí y la tumba no está cogida en ninguno de los lados de la pared, ni en el suelo. Así que yo invito a la gente que vaya allí a ver si ellos pueden dilucidar de alguna manera por qué puede salir agua dentro de una tumba que no toca en ningún lado. La verdad es que algo llamativo, como tú bien dices, pues que, hombre, por la porosidad evidentemente, y lo hemos visto en figuras en la India como puede emanar, incluso leche porque por absorción, pero de ahí a que pueda inundar un patio o que, ojo, tenga propiedades curativas, pues también llama la atención que está, desde luego, seguro que habrá algún geólogo o algún aficionado que le guste la geología y sea capaz de, a lo mejor, de dar alguna explicación plausible. Porque también en ese lugar, en Arles-sur-Tech, hay también referencia escrita, y tú me lo pones en el texto que me has enviado, al hombre de las nieves del Pirineo. ¿Tenemos un yeti en el Pirineo? Sí, hay yetis, y yo en el libro de Aragón Sobrenatural yo he visto un par de veces huellas de pies descalzos grandes en la nieve. Eso lo he visto yo, os lo tengo que decir, y a estas alturas de mi vida te puedo decir, Miguel, que me es igual lo que quieran creer de mí o no, pero yo lo he visto. No he visto al hombre de las nieves, pero sí he visto unas huellas y unas zancadas y unos pasos en ascenso que no los puede seguir una persona. Unas huellas de pies descalzos. Bien, vamos aquí a Arles otra vez, porque es algo muy curioso. Investigando para el libro que ya te he dicho de Aragón Sobrenatural, me sale un escrito de aquí, de esta población otra vez, de Arles-sur-Tech, que allá por el siglo X, el abad de Arles, un tal Arnulfo, está muy preocupado porque hay ataques a la población, ataques a los ganados, de una especie de simios grandes, peludos, que se llevan a las ovejas como si no pesaran nada debajo del brazo, ¿vale? Ellos les llaman simiots, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues tiene una auténtica plaga. Tanto es así que, como digo, lo que hace es mandar una carta al Papa de Roma, porque ellos lo tenían como demonios, porque los veían, o sea, hay hasta dibujos de estos seres, los veían. Bien. El Papa de Roma, ¿qué hace? El Papa de Roma dice que no se preocupe, él le manda la reliquia de San Antón y San Senén, que los hagan patronos del pueblo y que ellos dos velarán por todo lo que son el pueblo. Recordemos que Ardón y Senén son, digamos, protectores de las cosechas y de la ganadería. Por lo tanto, digamos que el asunto resuelto, y así fue. Traen las reliquias de Roma y aparentemente desaparecen los ataques de estos seres peludos que se llevaban a las ovejas debajo del brazo como si no pesaran nada, como si fueran simplemente, pues yo qué sé, pues una pelota de jugar a fútbol, nada más. Tanto fue, digamos, la marca que dejó en la población del ataque de estos seres a sus ganados, que la calle que hay justo detrás de la abadía, y también lo puedo constatar porque lo he visto, es la calle dedicada al Simiot. Lo tienes puesto en la placa de la propia calle, porque esa calle, la abadía, está un poco en el extremo de la población y supuestamente era por donde entraban para hacer sus fechorías estas entidades peludas, ¿de acuerdo? Y eso, todo esto que estoy escribiendo de estos simios, de estos seres grandes peludos, que aparecían de la nada y desaparecían, según los escritos eclesiásticos, como bien digo, está todo reflejado por los abades de esta abadía carolingia. Está todo escrito y muy bien relatado de lo que estaban viendo. No eran imaginaciones de la gente de la población. De hecho, en el Pirineo hay muchísima tradición del hombre de las nieves, por si no lo sabéis. Se llama Basajaún o Basajaraún. Depende de si es o simiot, si es catalán, si es aragonés o si es vasco. Pero los tres pueblos que, digamos, dominan el Pirineo, vasco también meto dentro de ello Navarra, porque en la zona del País Vasco, de Navarra, en el parte norte, también hablan vasco. Digamos que abarca, digamos, todo lo que son las zonas limítrofes con el Pirineo. Todas estas zonas tienen relatos de lo que son estas entidades peludas que atacan ganados y que se aparecen y desaparecen a voluntad. Y eso está constatado. Incluso tengo en el libro este último que escribí de Aragón Sobrenatural referencias con la propia Guardia Civil de ataques a leñadores. Pero bueno, eso ya es agua de otro costal que podemos hablar otro día y hacer otro programa. Por supuesto, interesantísimo, porque me recuerda a los ataques del siglo XVIII, 1760 y tanto, donde un poquito más al norte, la bestia de Baudin, que fue llevado incluso al cine, también aterrorizó también alguna zona, y donde también bestia peluda, en este caso más parecido a un león, a un tigre, pero con mucho más pelo quizás, pues también esos animales que estaban ahí, y ese Basajaún que está en toda la leyenda y la cultura, que normalmente siempre dice que donde hay una leyenda, y a mí me gustaría, como última pregunta, Carlos, donde hay una leyenda hay un principio de realidad, ¿verdad? Siempre. Yo soy de los que creen que muchísimas veces las leyendas ayudan a construir la historia. Y por ponerte un pequeño ejemplo, aquí en Aragón está la famosa leyenda de la campana de Huesca, con Sancho, con el Ramiro el Monje como protagonista, y que de alguna forma hizo cambiar, digamos, los designios del Reino de Aragón. No se sabe si es historia o leyenda. La mayoría de los historiadores la tienen como leyenda, pero ha ayudado a forjar la historia del Reino de Aragón. Por lo tanto, yo siempre digo que cuidado con las leyendas, que muchísimas veces son más realidad de lo que nos parece. Y muchas veces, como te comentaba, encuentra mucha realidad, y es parte de la realidad. Lo que pasa que evidentemente el ser humano la va transformando. Bueno, Carlos, no quería despedirme sin que hablases de tu libro, Aragón Sobrenatural, 50 lugares mágicos de los Pirineos, lugares mágicos de Aragón, también 50 lugares mágicos de Baleares, Matarraña Secreta, todo publicado en Sidonia, pero también preparando nuevas cosas, ¿verdad? Sí, en estos momentos estoy revisando mi primer libro, el Aragón, Lugares Mágicos de Aragón, perdón. Estoy dando, digamos, una ampliación
digamos, ampliando los lugares a visitar, poniendo algunos nuevos, he quitado algunos otros, para que la gente, digamos, pueda viajar y disfrutar de lo que es mi tierra, visitando lugares y enclaves muy mágicos que posiblemente muchos ni se podrán llegar a imaginar, y cuando estén delante de ellos van a ver que, bueno, que lo que es la historia tiene esa otra cara B, que no sé si no lo han querido ocultar o simplemente ha pasado desapercibida, pero que está ahí, y que también, digamos, se puede hacer un turismo muy edificativo, por llamarlo de alguna forma, con este otro tipo de, digamos, de forma de ver lugares, sobre todo en este ámbito mágico, ¿verdad? Este ámbito mágico, como tú bien dices, donde uno ve los mismos lugares pero con otro ojo. Carlos, si alguien quiere seguirte, redes sociales, correo electrónico, ¿cómo pueden hacerlo? Pues en Facebook, Carlos Reyes Estopiñá, ahí estoy para todos los que quieran entrar en contacto conmigo, para preguntarme cosas, si quieren visitar mi tierra y quieren saber de sitios muy curiosos, yo les puedo guiar un poquito. Y bueno, pues WhatsApp y el resto, tengo una página web que es Lugares Mágicos de Aragón, donde también escribo algunos cuantos lugares y poco más. Normalmente la gente se pone en contacto conmigo por el Facebook. La verdad es que poco más, pero yo diría nada más y nada menos. De verdad, Carlos, como siempre, es un placer. Nos ha hecho viajar, trasladarnos en el espacio y en el tiempo, conocer sitios que a lo mejor, en mi caso he pasado algunos y no he encontrado esos sitios, he encontrado otros también, que lo hemos hablado, que están llenos todos de sitios y muchas veces tampoco tiene uno tiempo material para visitarlos todos, pero desde luego, como siempre, de verdad te lo digo, es un inmenso placer y un maravilloso gusto tenerte en el programa. Solamente desearte lo mejor y darte un fortísimo abrazo. Pues el placer es mío, Miguel. El placer es mío de que me hayas dejado compartir contigo este momento de radio, tu programa, y gracias a él, a llegar a tantas personas que bueno, pues les gusta y están interesadas en estas cosas tan especiales y que a mí me llaman tantísimo la atención. Muchísimas gracias, Miguel. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.